Esta fue mi primera maquinita. Era de carreras de coches. Una de esas maquinitas electrónicas, sin color, sin guardado, con una pantalla muy simple. Tenías que recoger una bandera a la izquierda y llevarla a la derecha esquivando obstáculos. Y cuando conseguías varias, podías repostar en una especie de tragaperras. No conozco la marca ni el nombre, pero recuerdo perfectamente la sensación. Perder y volver a intentarlo. Y esa sensación, la de una partida más, es exactamente la misma que muchos años después Nintendo capturó con Mario. Hoy vamos a hablar de una Game Watch muy especial, Super Mario Bros. Quédate hasta el final porque esta maquinita no intenta impresionarte, intenta recordarte por qué empezaste a jugar. Konnichiwa Neo Samurai. Hoy vamos a viajar a los orígenes del videojuego doméstico con una Game & Watch muy especial, Super Mario Bros. No va a ser un análisis técnico ni una comparativa. Vamos a hablar de sensaciones, recuerdos y de por qué esta consola tan pequeña y tan simple consigue algo que muchas otras no: hacernos volver a jugar como antes. Estas consolas pertenecen a la familia Game & Watch. Para muchos de nosotros eran simplemente las maquinitas, pequeñas, simples y pensadas para partidas cortas, repetitivas y adictivas. En mi zona las llamábamos las maquinitas. ¿Cómo se llamaban en tu barrio o en tu país? Te leo en comentarios. Antes de entrar en detalle con esta Game & Watch de Mario, en el vídeo de la Game & Watch de Zelda ya explicamos con calma la historia general de las Game & Watch y su origen como dispositivos portátiles. Hoy queremos centrarnos en Mario y en cómo su historia va completamente ligada a la evolución de Nintendo. Mario apareció por primera vez en 1981 en el arcade Donkey Kong. En ese contexto ni siquiera se llamaba Mario, era conocido como Jumpman, un carpintero que saltaba plataformas y esquivaba barriles para rescatar a Pauline. Con el tiempo ese personaje fue ganando identidad hasta convertirse en Mario, y en 1983 Nintendo lo consolidó como protagonista con Mario Bros., un juego arcade en el que también debutó Luigi. Ese mismo año Nintendo llevó a Mario al formato Game & Watch, con Mario Bros. Dentro de la serie multiscreen, un modelo con doble pantalla que se abría como un pequeño libro. No fue la primera Game & Watch con dos pantallas, pero sí una de las más recordadas y una prueba clara de que Mario funcionaba perfectamente en experiencias portátiles, simples y pensadas para partidas rápidas. Con este recorrido se entiende mejor que la Game & Watch de Mario actual no sea un homenaje aislado, sino la continuación directa de una relación entre Mario y el juego portátil que comenzó hace más de 40 años. Más allá de fechas y formatos, hay algo clave para entender a Mario. Su ADN viene del arcade. Los primeros juegos de Mario nacieron en máquinas coin-op, y ese formato tenía una lógica muy concreta. Partidas cortas, reglas claras, control preciso y esa sensación constante de una más. No hace falta decirlo explícitamente, si una partida dura poco y te deja a punto de conseguirlo, te apetece intentarlo otra vez. Esa filosofía de diseño, aprendizaje rápido, mejora por repetición y reto inmediato, es algo que muchos asociamos a Mario en NES, pero encaja perfectamente con el espíritu original de las Game & Watch. Por eso, aunque la línea clásica de Game & Watch no estuviera llena de juegos de Mario, títulos como Mario Bros. Multiscreen comparten exactamente ese ADN arcade. Mecánicas simples, partidas rápidas y el objetivo constante de hacerlo un poco mejor en cada intento. Con todo ese contexto, tiene sentido entender por qué Nintendo, muchos años después, decidió recuperar el formato Game & Watch. En 2020, con motivo del 35 aniversario de Super Mario Bros., Nintendo lanzó Game & Watch Super Mario Bros., una consola conmemorativa que mezcla diseño clásico con tecnología actual. Desde entonces, Super Mario Bros. Ha celebrado ya su 40 aniversario, un recordatorio claro de hasta qué punto este juego sigue siendo una referencia cultural décadas después de su lanzamiento. Visto con esta perspectiva, esta Game & Watch cobra todavía más sentido, como objeto de homenaje y como pieza histórica. No es una consola pensada para competir con sistemas modernos, ni para ofrecer decenas de juegos. Es una pieza muy concreta con una idea muy clara: celebrar a Mario y recordar de dónde viene. Por eso incluye Super Mario Bros. De 1985, Super Mario Bros. De los Levels y una reinterpretación del clásico Ball, uno de los primeros juegos de Game & Watch, esta vez protagonizado por Mario. Todo acompañado de un reloj interactivo con animaciones del universo Mario, que refuerza ese carácter de objeto que se disfruta tanto jugando como teniéndolo expuesto. No es una Game & Watch moderna al uso, ni tampoco una simple mini consola retro. Es sobre todo un homenaje directo a una de las etapas más importantes de la historia de Nintendo. Con todo esto en mente, ya sabemos qué representa esta consola y por qué Nintendo decidió traer de vuelta el formato Game & Watch con Mario. Así que ahora sí, vamos a hacer lo que toca: abrir la caja y ver cómo se traduce todo esto en un objeto real que se puede tocar, jugar y tener en la mano. Este es el momento en el que la caja deja de ser un objeto en la estantería y se convierte en algo real que puedes tocar. Vamos a abrirla y descubrir cómo se siente sostener esta Game & Watch de Mario en la mano y qué primeras sensaciones nos da antes incluso de encenderla. Dentro encontramos lo esencial: la consola Game & Watch Super Mario Bros., el cable de carga USB oficial de Nintendo,
Esto es todo lo que trae la caja. No hay un adaptador de corriente incluido, así que podrás cargarla desde cualquier puerto USB que tengas por casa, como el del ordenador o uno de los cargadores de móvil. Vamos a sacar la consola y verla con más detalle. Y aquí la tenemos, pequeña, ligera y con un diseño que mezcla muy bien la estética clásica Game & Watch con un acabado moderno. No intenta parecer una consola actual, ni tampoco una réplica exacta de las antiguas. Es exactamente una interpretación pensada para jugar hoy, pero con un sabor retro. En la mano se siente sólida y bien construida. No es un juguete barato ni algo pensado solo para exposición. Es ligera pero transmite calidad y el tamaño encaja muy bien con la idea de partidas rápidas y uso casual. Al empezar a tocar los botones, lo primero que notas es el tacto. Son botones gomosos suaves, con un recorrido corto y una respuesta clara. La cruceta también tiene ese punto blando muy reconocible, que recuerda al tacto de las Game & Watch clásicas y a los primeros mandos de Nintendo. Este tacto no es casual. Muchas Game & Watch originales ya usaban membranas de goma y Nintendo ha querido recuperar conscientemente esa sensación. Vamos a encenderla por primera vez. Al pulsar el botón de encendido, la consola arranca de forma muy rápida y nos recibe con una pantalla inicial. La pantalla es pequeña, como esperas en una maquinita, pero se ve muy bien. Buen contraste, colores vivos y un brillo suficiente para jugar cómodamente en interior. No busca impresionar, pero cumple perfectamente con la experiencia que propone. La batería interna ofrece aproximadamente 8 horas de juego. La carga completa tarda unas 3 horas mediante USB-C. Al entrar en el menú principal todo es muy sencillo e inmediato. Aquí no hay submenús complejos ni configuraciones avanzadas. Seleccionas lo que quieres hacer y empiezas a jugar. Es un menú pensado para no estorbar, para que el tiempo entre encender la consola y estar jugando sea prácticamente inmediato. Por cierto, este vídeo no está patrocinado, las consolas las hemos comprado nosotros. En la descripción encontrarás enlaces que ayudan a apoyar el canal sin coste extra para ti. Gracias Neo Samurai por apoyar este tipo de contenido. Super Mario Bros. Fue publicado en el año 1985 y por si no lo sabías, déjame que te cuente una historia muy interesante sobre cómo fue diseñado su primer nivel. El nivel World 1.1 no fue solo el que veías al jugar. Los diseñadores Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka lo ajustaron casi hasta el final del desarrollo, añadiendo nuevas ideas y mecánicas conforme las iban inventando. Porque querían que ese primer nivel enseñara al jugador sin necesidad de ningún texto ni instrucciones. Miyamoto explicó que diseñó World 1.1 para que contuviera todo lo que el jugador necesita entender de forma gradual y natural, orientando a la gente sobre cómo saltar, cómo interactuar con los enemigos y cómo utilizar potenciadores solo con el propio diseño del nivel. Un Goomba lento aparece al principio para mostrarte qué sucede si no saltas. Y los bloques con potenciadores están colocados de forma que casi te invitan a interactuar con ellos y descubrir qué hacen. Esa filosofía de aprender mientras juegas no solo funcionó en los años 80, sino que ha influido a muchos otros juegos después, especialmente en cómo se introducen mecánicas de forma natural dentro de un nivel. Super Mario Bros. The Lost Levels fue publicado originalmente en junio de 1986, solo en Japón, para el Famicom Disk System. Nintendo decidió no sacarlo directamente en Estados Unidos o Europa, porque consideró que era demasiado difícil y muy parecido al juego original. En su lugar, en Occidente se lanzó otro título en 1988 bajo el nombre de Super Mario Bros. 2, basado en un juego distinto transformado para la saga Mario. La versión japonesa en 1986, muy desafiante y con niveles inéditos, no llegó oficialmente a Occidente hasta 1993, dentro de la compilación Super Mario All Stars. Y esa es precisamente la versión que aparece en esta Game & Watch como Super Mario Bros. 2, pero nosotros la conocemos como The Lost Levels, porque es la secuela directa del Mario original y uno de los más duros de toda la serie. Además de los dos Marios, esta Game & Watch incluye Ball, uno de los primeros juegos de la historia de Game & Watch, aquí interpretado con Mario como protagonista. Ball no es un juego profundo ni pretende serlo. Es un juego de reflejos, de aguantar unos segundos más, de mejorar tu propia puntuación y volver a intentarlo. Es probablemente el juego que mejor representa el espíritu original de las maquinitas. Partidas muy cortas, reglas muy simples y cero distracciones. Y junto a Ball, la consola incluye también la función de reloj digital con animaciones del universo de Mario que van cambiando según la hora. El reloj de esta Game & Watch es muy simpático y muestra distintas animaciones a lo largo del día, con Mario caminando, enemigos apareciendo y pequeñas escenas que cambian según el momento. No es solo un añadido estético, refuerza la idea de que esta consola no está pensada únicamente para jugar, sino también para estar ahí, encendida en una mesa o en una estantería o en la mesita de noche, como un pequeño objeto vivo. Es un detalle sencillo pero muy bien integrado y un buen recordatorio de por qué estas consolas se llamaban Game & Watch. Eso sí, hay un detalle importante. Por defecto, el reloj no se queda encendido indefinidamente. Tras unos minutos sin tocar la consola, la pantalla se apaga para ahorrar energía.
Si la dejas conectada por USB-C, normalmente el reloj sí permanece activo, pero no existe una opción oficial para forzarlo siempre encendido ni una función de alarma. Y es una pena, porque muchas Game & Watch originales sí permitían programar una alarma. Habría sido un añadido perfecto para reforzar su uso en la mesita de noche. Creemos que ahí Nintendo perdió una pequeña oportunidad de redondear aún más el producto sin encarecerlo. Para reforzar esta idea de la Game & Watch como objeto que se disfruta también a la vista, hemos impreso en 3D dos accesorios. Un stand para dejarla apoyada y una pequeña caja protectora para guardarla. No son diseños nuestros, son modelos ya existentes que nos han parecido bien resueltos, funcionales y muy adecuados para el tamaño de la consola. El stand permite tener la Game & Watch expuesta, con el reloj y sus animaciones visibles, y la caja es perfecta para guardarla o incluso para arreglarla con un extra de cuidado. Os dejamos los enlaces a ambos modelos en la descripción, por si queréis imprimirlos vosotros y completar la experiencia con un toque más personal. Una cosa importante a tener en cuenta es cómo funciona el guardado en esta Game & Watch. Super Mario Bros. No tiene un sistema de guardado, igual que el juego original de 1985. Puedes pausar la partida y retomarla más tarde, pero si apagas la consola o se queda sin batería, el progreso se pierde. Y Ball, como juego de puntuación, no guarda progreso. Empiezas de cero cada vez, tal y como ocurría en las Game & Watch clásicas. Y como no podía ser de otra forma, esta Game & Watch de Mario también esconde algunos huevos de Pascua. Por ejemplo, si mantienes pulsado el botón A durante unos 5 segundos al iniciar Super Mario Bros. O Super Mario Bros. De los Levels, puedes activar un modo con vidas infinitas, pensado para experimentar, practicar o simplemente disfrutar del juego sin presión. Y en el caso de Ball, si mantienes también pulsado el botón A durante unos segundos, el personaje cambia y pasa a ser Luigi en lugar de Mario. Son detalles pequeños, pero muy Nintendo. No están explicados en ningún menú, no aparecen en pantalla y solo los descubres si pruebas, si curioseas o si alguien como yo te los cuenta. En nuestro canal tenemos un vídeo dedicado exclusivamente a los huevos de Pascua de esta Game & Watch, donde los mostramos con calma y explicamos varios más por si te apetece profundizar. Si disfrutas del coleccionismo, del retro gaming y de entender la cultura que rodea el videojuego, suscríbete, dale a like y activa la campanita para no perderte nada. Este es un canal para quienes disfrutan jugando, pero también entendiendo por qué jugamos así. Como objeto de coleccionismo, esta Game & Watch de Mario está muy bien resuelta. Es bonita, compacta, está bien construida y se disfruta tanto jugando como teniéndola expuesta con el reloj y sus animaciones. Y como consola para jugar Super Mario Bros. De los Levels y Ball, sigue funcionando perfectamente en sesiones cortas, tal como se concibieron originalmente. Aún así, es imposible no echar de menos algunos juegos más. Por ejemplo, Super Mario World, un Mario que muchos recordamos con especial cariño y que habría encajado muy bien en este formato conmemorativo. También sorprende que Nintendo no haya aprovechado para incluir más juegos clásicos de tipo Game & Watch. Son experiencias sencillas que la consola puede mover sin problema y que habrían reforzado más la idea de homenaje sin desvirtuar el producto. Y ya que el reloj tiene tanto protagonismo, también se echa en falta una función de alarma real, algo que habría encajado perfectamente con la idea de usarla en una mesita de noche, como ocurría en muchas Game & Watch clásicas. No es un problema grave, pero sí una oportunidad perdida de hacer esta Game & Watch todavía más redonda. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta Game & Watch de Mario. Ahora te toca a ti. ¿Tuviste alguna maquinita? ¿Recuerdas cuál era? ¿Esta Game & Watch la comprarías para ti o para regalar? Cuéntamelo todo en comentarios. Como siempre, domo arigato por estar ahí. Y recuerda, Neo Samurai, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!